Muy buenas a todos, episodio número 32 de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno político nuevamente, Javier Milei, que lo hemos hablado varias veces en este programa, pero hoy especialmente porque ya se ha cumplido un año desde el ascenso de Javier Milei a la presidencia de Argentina y vamos a hablar sobre sus logros en este primer año de gobierno y, por supuesto, lo que va a ser su proyecto político de cara al 2025, los retos que tiene por delante Javier Milei. Por supuesto, como siempre, mi compañero Diego Loyo Rosales, que tiene un tema que le apasiona por delante, ¿no? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, a mí me encanta hablar de Javier Milei porque cada vez que salen críticas, las críticas son desmentidas, cada vez que dicen que algo no lo ha hecho, lo termina haciendo mejor. La verdad es que ha sido uno de los presidentes que más gratamente me han sorprendido en los últimos años y lo más interesante de todo es que lo ha hecho desde una posición que hace 3 o 4 años te decían que era insostenible políticamente, que es el libertarismo, que bueno, para los que me conocen es por supuesto mi ideología, mi posición política, pero más allá de eso es algo que no se había tratado, no se había intentado en ningún país del mundo y teníamos además muchísimo tiempo sin tener un presidente tan liberal en ningún país importante del mundo y la verdad es que este año ha sido un inicio de experimento bastante exitoso. Entonces, si quieres, vamos a comentar qué es lo que ha hecho Milei, qué es lo que planea hacer y qué es lo que podemos imitar de este fenómeno político que está arrasando Argentina y creo que pronto va a seguir arrasando el resto de Latinoamérica y el mundo. Totalmente. Es extraño mi ley, Diego, porque yo, por ejemplo, no soy tan libertario, yo soy más conservador, tú sabes muy bien eso, pero es muy raro porque te acuerdas hace un año, 2 años, cómo los propios libertarios criticaban a Milei y al final los conservadores terminamos apoyando mucho a Milei y bueno, todo este año la verdad es que es gratamente sorprendido porque no solamente logró cumplir muchas de sus promesas, sino que lo hizo en un contexto político difícil. Recordemos que Milei, a priori, la discusión era cómo Milei va a llevar adelante sus políticas si no tiene gobernabilidad, si no tiene gente en el Senado, si no tiene el apoyo de las provincias, si la oposición le va a prender el país. Bueno, al fin y al cabo lo que ha hecho es no solamente cumplir sus promesas económicas, como reducir la inflación, como reducir el gasto público, como llevar a Argentina, al Estado argentino, al superávit después de muchísimo tiempo, creo que de 2008, si no me equivoco, sino que además ha logrado mantener el país en cierta estabilidad. No hemos visto una Argentina encendida, una Argentina prendida por las protestas o lo que han intentado hacer con los piquetes, al final muy bien reducidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también que, bueno, ha tenido también una buena imagen. Milei llegó al poder con el 56% de los votos y por allí está su imagen de favorabilidad ahora mismo. O sea que es un presidente popular, es un presidente a los que los argentinos le han confiado el país y está haciendo las cosas que tiene que hacer, ¿no? Puntos clave. Inflación, la agarró en un 25%, sí, la ha Por reducido ciento al 2, mensual, hay que destacarlo. claro, 25% mensual, luego la redujo al 2,5, 2,6, por allí va, o sea, la está eliminando de la lista, punto uno. Punto dos, cumplió su promesa de reducir el gasto público, eliminó cuán ministerio y redujo el tamaño del Estado a niveles nunca vistos en Argentina, uno de los países con el Estado más grandes en todo el mundo. ¿Qué otra cosa podemos destacar de Milei en este año, Diego? Bueno, podemos destacar de Milei que ha logrado involucrar a Argentina a cierto nivel político internacional que no se le recordaba de hace mucho, desde la época quizás de Néstor Kirchner, en donde del Sí, otro bando, por supuesto, apoyando al chavismo y a esta izquierda internacional, el gobierno de Néstor Kirchner tenía una preponderancia muy importante, pero después, obviamente, como todas las políticas socialistas, entró la crisis económica en su país y todos los que han seguido después, su esposa Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, todos los kirchneristas que siguieron después tuvieron que enfocarse en tratar de solventar la crisis, no, de tratar de seguir robando a pesar de la crisis, que es lo que hacía el kirchnerismo. Entonces, lo que ha logrado Milei en el ámbito internacional es generar un impacto, primero mediático, inesperado, en el cual tú mencionabas algo que es que muchos libertarios lo criticaban. Hay un grave problema con los libertarios, sobre todo en Latinoamérica, pero en general, que es que se juega a las Olimpiadas de quién es más libertario. Y si no eres 100% libertario, no sé exactamente lo que yo quiero decirte, lo que yo puro. quiero que hagas, no eres libertario, ¿no? Hay varios que son así. A mí me ha sorprendido gratamente que uno de mis referentes en temas, sobre todo económicos, pero también ideológicos, es Juan Ramón Rayo,
Juan Ramón Rayo tiene unos videos espectaculares explicando toda la parte, todo el aspecto económico argentino y defendiendo cómo el programa de Milei es realmente un programa libertario y que va en contraposición a la posición de algún que otro libertario por ahí que quizás no le gusta que Milei grite, o otros que tienen algunas críticas un poco más entendibles, como Hans Hermann Hoppe, que decía, bueno, pero es que todavía no ha hecho todavía no ha aplicado la receta libertaria de verdad, todavía no ha levantado el cepo, todavía no ha levantado todo el tema de los aranceles, todavía, y ese todavía no es justamente lo que quiero destacar de Milei en este último año, porque en la administración de Javier Milei, la administración de Argentina, se ha guiado por un dogmatismo pragmático. ¿Qué quiero decir con dogmatismo pragmático? En que los objetivos son dogmáticos totalmente. Son objetivos de reducir el Estado, reduciendo impuestos, reduciendo gastos, reduciendo deuda, reducir el Estado a su mínima expresión, tratando de que solamente se enfoque en lo que realmente se tiene que enfocar el Estado, que es seguridad, básicamente. Legislación un poco, seguridad un poco, defender la vida, la propiedad y la libertad de los argentinos, en este caso, y de cualquier ciudadano. Pero ese dogmatismo no les ha permitido ser pragmáticos en el aspecto político. Y algo que tú mencionabas es que al principio la mayor crítica que se le daba a Milei era que con su verbo devastador, con su forma de ir de frente, no iba a lograr generar una coalición política lo suficientemente fuerte para pasar las reformas que quería pasar. Ahí tenemos un episodio hace ya un buen tiempo hablando sobre lo bien que le fue a Milei pasando las reformas, precisamente porque supo utilizar todo el capital político que tenía y que había generado y todos los dotes de negociación de su equipo para llegar a acuerdos clave que le permitieron pasar la reforma, acuerdos clave con las regiones, acuerdos clave con ciertos grupos que no son kirchneristas, pero que no necesariamente son libertarios, e ir pasando todas las reformas que quieren. Entonces, el gran logro de Milei, de verdad, este año no ha sido solamente el logro económico, no ha sido solamente el logro social, del que poco hemos hablado, en el cual se reduce bastante la criminalidad en Argentina, se reducen bastante los problemas de conflicto en calle de Argentina. Ese no es el gran logro de Milei. El gran logro de Milei es demostrar lo que durante 50, 60 años nos habían dicho que era imposible de hacer, que es gobernar siendo libertario, gobernar aplicando un proyecto enteramente liberal libertario con el individuo en el centro del foco de atención de este programa y aún así ser popular electoralmente. Milei ganó las elecciones con una propuesta de programa, está siendo muy popular con nuestra misma propuesta de programa y cuidado que si en las regionales no arrasa con esa misma propuesta de programa. ¿Sabes que me da mucha risa? Que es que con todo lo que se le puede criticar a Milei, porque hay cosas que se le pueden criticar, los críticos más acérrimos de Milei siempre nos dijeron que Milei no era un tipo que iba a poder lograr llegar a acuerdos, que era un tipo que no iba a poder gobernar, que no era un perfil adecuado para la presidencia, que iba a ser un desastre. Ahora que se comprobó que Milei no ha sido un desastre, todo lo contrario, ha sido bastante bueno y que haya logrado bastantes acuerdos en una situación bastante complicada en términos políticos, que quizás otro político jamás hubiese podido avanzar en su agenda. Ahora lo critican porque no estás cumpliendo su palabra. Y pongo muchas comillas en esa frase textual, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Porque Milei todavía no ha hecho una gran reducción de impuestos, porque Milei todavía, cierto, anunció que va a levantar los aranceles y lo anunció bastante tarde porque todavía no ha levantado el cepo. Pero justamente lo que ellos criticaban eso. Ellos siempre han pedido, siempre han abogado por el cepo, siempre han abogado por los impuestos, siempre han abogado por los aranceles. Entonces ahora le critican que Milei no está haciendo eso. Pero Milei no puede hacerlo porque la economía, el estado en el que agarró la economía Milei, el estado donde agarró justamente el estado, varios juegos de palabras Milei, era una situación terrible. Hablábamos de déficit fiscal, hablábamos de un estado de números rojos a niveles increíbles, hablábamos de un banco central en números rojos, hablábamos de un estado gigante que arrasaba con toda la sociedad argentina, hablamos de una economía en estado de hiperinflación, hablamos de una economía que ciertamente estaba dinámica por lo económica que estaba, pero con unos índices de pobreza gigantes. O sea, estábamos hablando
de una situación catastrófica. Milei no puede agarrar, levantar el cepo en un mes, reducir los impuestos al 10 en otro mes y luego, no sé, levantarle los aranceles porque si no, corre el riesgo de una corrida. No es así. De hecho, se puede decir que los grandes críticos de Milei, que justamente una de sus principales críticas era la irresponsabilidad y el dogmatismo de Milei, eso decían ellos, no ha sucedido. Lo que hemos visto es un Milei absolutamente responsable y absolutamente medido para tomar las decisiones que uno pensaba que podría tomar en los primeros 6 meses de gobierno. De hecho, el cepo es el claro ejemplo. Milei no ha sacado el cepo porque todavía existe el riesgo de una corrida. Porque, bueno, no es culpa de él. Así recibió la economía. Y ya lo ha dicho, lo vamos a levantar cuando tengamos la certeza de que esto no va a provocar una crisis, un corralito. Y está muy bien, está perfecto. Dentro de todo, Argentina está saliendo adelante. Es verdad que hay ciertos problemas ahora mismo de una alza de los costes, hay unos índices de pobreza que han subido, es verdad que la economía no se ha dinamizado en todo este año, más allá de algunos reportes que en el último trimestre esto ha avanzado, pero siento que esto es responsabilidad y que él no mintió, él lo dijo en la campaña, vamos a pasar un año y medio complicado. Y luego viene el efecto rebote. Y el efecto rebote, Diego, lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo, según me estabas comentando antes de iniciar el programa. Sí, antes de entrar, para cerrar el tema con todos los críticos de Milei, los dos grandes críticos en habla inglesa de Milei han sido Harseman Hope. Hope es, por supuesto, un libertario bastante divisivo para aquellas personas que siguen la cantidad de ideólogos y de economistas y de historiadores libertarios. Sabemos que Harseman Hope no es precisamente el que mejor digamos, el que más unión genera con sus opiniones. Sin embargo, es una voz bastante legítima y precisamente que no haya aplicado todas las políticas libertarias que prometió que iba a aplicar. Milei esto le respondió a Hoppe directamente, explicando que si llegaran a decir, a hacer políticamente y económicamente todas esas medidas, levantar el cepo, etcétera, con todo el desbalance que tenía el Banco Central en cuanto a sus activos y en cuanto al flujo, sobre todo, de sus activos, lo que iba a generar era una catástrofe económica en el sentido de que se iba a devaluar la moneda a tal nivel que todo lo que había logrado con el tema de la inflación lo iba a perder. Todo lo que había logrado con la recapitalización del sistema financiero argentino lo iba a perder. Todas las opciones que le podían generar una corrida a aquellas personas que quieren que fracase este proyecto de Milei se iban a abrir. Recordemos que hace varios meses, hubo un banco que le trató de generar una corrida en el momento en el que Milei estaba flexibilizando poco a poco la situación de los dólares. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer progresivamente y hay muchas cosas que se pueden hacer de golpe. De golpe se puede decir que voy a cerrar el Banco Central, pero para cerrar el Banco Central primero tengo que sanear el Banco Central, porque no puedo cerrar algo que está endeudado a los niveles en los que estaba endeudado el Banco Central argentino. Entonces, la respuesta de Milei, que lo explica, por supuesto, muchísimo mejor que yo, vayan a verla, es: yo lo estoy haciendo, yo lo voy a hacer, pero dentro de mi dogmatismo, el pragmatismo es cómo hago que realmente, cómo hago para cerrar el Banco Central, cómo hago para quitar el cepo y que realmente beneficie a los argentinos y no solo eso, no le permita a la izquierda volver al poder, que es lo más importante dentro de todo este planteamiento de Milei, es lograr que el éxito sea, primero, el éxito para los argentinos y segundo, el éxito continuado en contra de las políticas que quieren ir en contra de su proyecto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, las críticas de aquellas personas. Hay muchas críticas con respecto a temas que no son importantes en Argentina. Digo que no son importantes no porque no sean importantes de verdad, sino porque la urgencia crítica de un país en la crisis argentina, como la crisis argentina, no permite que hablemos de ciertos temas que en otros sitios son importantes. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque una de las mayores críticas de los libertarios, de algunos libertarios, algunos liberales, contra Milei, es su posición sobre el aborto. Amigos, disculpen que sea tan directo. Yo soy libertario, yo creo en las decisiones de los individuos, yo no tengo ni idea de cuál es mi posición pues, con respecto al aborto, porque no hay forma de determinar si el feto es vida o no.
esa discusión no tiene cabida en el ámbito argentino. ¿Por qué no tiene cabida en el ámbito argentino? Por una sencilla razón. Porque Argentina, cuando Milei entró a la presidencia, estaba en una crisis económica, en una hiperinflación que te veía a más de 2000, no me acuerdo exactamente, pero venía a un ritmo de más de 2000% si se mantenían las cosas como estaban al año. Los venezolanos sabemos lo que es una hiperinflación, los argentinos saben lo que es una inflación bastante alta, y la realidad es que la urgencia no te permitía discutir temas como el tema del aborto. Pero muchos libertarios no querían apoyar a Milei porque Milei defiende la protección de la vida desde la concepción. Más allá del debate de si desde la concepción es vida o no, eso no era la razón primordial por la cual se necesitaba que Javier Milei ganara en Argentina. Otra razón por la cual criticaban a Javier Milei, por el tema de las instituciones. Y aquí me quiero detener un momento. Muchas personas que no conocen cómo es la situación en los países latinoamericanos, sobre todo en los países latinoamericanos liderados por el Foro de Sao Paulo, creen que cuando se critican a las instituciones que están secuestradas por el Foro de Sao Paulo, se está haciendo una crítica a la institucionalidad. Y no hay nada más incorrecto que esa posición. La institucionalidad no existía en Argentina porque las instituciones estaban tomadas por el kirchnerismo. La institucionalidad no existe en Brasil porque en Brasil se están apropiando el Foro de Sao Paulo a través de Lula de las instituciones. Las instituciones no existen en Venezuela porque en Venezuela existe una dictadura tiránica que se ha apropiado de todas las instituciones. Entonces, no. Tratar de ir en contra de estas instituciones que están secuestradas por la izquierda y sobre todo por el Foro de Sao Paulo no es ir en contra del institucionalismo. Todo lo contrario. Es tratar de defender que se creen instituciones sólidas, serias y objetivas dentro de estos países. Entonces, una de las grandes críticas que se le daba a Milei desde fuera de la Argentina, bueno, y desde dentro de la Argentina también por aquellos que tenían secuestradas estas instituciones, era por qué ataca la institucionalidad argentina. Y la razón por la que lo hacía es porque la institucionalidad argentina no existía, estaba secuestrada. Poco a poco se ha ido saneando cada uno de los ministerios, cerrando los ministerios que son chiringuitos, generando intereses para que los ministerios funcionen bien, y poco a poco Milei, y ya lo hablaremos en el momento de sus propuestas futuras, irá reduciendo el tamaño del Estado y enfocando el Estado en realmente generarle bienestar a los argentinos, no solamente a los políticos. Entonces, hay muchas críticas desde fuera de la Argentina que no entendían lo que era Javier Milei. Yo creo que poco a poco lo están entendiendo, y por algo ha terminado siendo un referente libertario, no solamente en Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino hasta en Estados Unidos, hasta en Europa, donde hay una gran cantidad de personas holandesas, francesas, italianas, españolas hablando sobre el fenómeno de Milei. Y la verdad es que, para terminar, la mayoría de los críticos del lado libertario hoy en día han reconocido que el primer año de Milei ha sido por lo menos bueno, si no espectacular. Curioso los libertarios. Yo honestamente completamente de acuerdo con Milei desde el tema del aborto. Defender la vida de la concepción me parece primordial. Pero curioso porque los libertarios algunos son capaces, ¿no?, de votar a una izquierdista pro aborto antes que a alguien que en realidad va a sanear la economía. Algunos, no todos, obviamente. Pero es curioso. Son pocos. Son vocales, pero son pocos. Sí. Está bueno. Pero es cierto lo que dice Diego, y además recuperar algo de lo que estás diciendo, recuperar justamente la institucionalidad, la seguridad jurídica en Argentina, un país que era todo lo contrario, un país donde los impuestos eran altísimos, donde todas las instituciones estaban corrompidas, donde montar un negocio era un dolor de cabeza, donde pagar impuestos es un dolor de cabeza, y eso vamos a ir justamente, vamos a ir a hablar del discurso de Milei de hace poquito, donde habló de que uno de sus grandes objetivos es reducir los impuestos en un 90%. ¿Qué pasa? Mucha gente se lo tomó literal, mucha gente pensó que ese discurso era que al siguiente día le iba a hacer un decreto y iba a bajar los impuestos a golpe. No funciona así. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan sencillo. No, primero lo que hay que hacer es justamente lo que dijeron sus ministros, sus asesores. Lo primero que hay que hacer es, bueno, hay que ordenar esto, hay que hacerlo más simple, hay que simplificar el sistema impositivo para poder reducir los impuestos. Sin eso, estamos fritos y vamos a generar una catástrofe. Y es completamente razonable.
Otro de los grandes retos que tiene Milei, más allá de intentar arreglar este sistema impositivo tan raro, tan grande, tan complicado, bueno, justamente, ¿no? La palabra impositivo, que te impone y te succiona todo lo que tienes, es cómo hacer para hacer que la economía vuelva a rebotar, cómo hacer para que los argentinos vuelvan a disfrutar de una economía dinámica, que justamente se había estancado y que se había complicado. Me comentabas que había un reporte de JP Morgan, Diego, que la economía argentina estaba empezando a dinamizarse, ¿no? Sí, 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 de hecho, en todo el aspecto económico que ha sido, por supuesto, sin lugar a dudas, el mayor logro de Milei este año ha sido los logros económicos que ha logrado, valga la redundancia. Eh, Cuando empezó con el tema de la hiperinflación, la primera crítica de parte de la izquierda era, mira que la inflación se está disparando. Ya vimos que la inflación la logró controlar ya casi a niveles de primer mundo. Está en estos momentos alrededor, si mal no recuerdo los últimos números, de alrededor de un 4% anual, Sí. cuando estamos hablando de 25% mensual al momento de la toma de poder. 4% anual es lo que le hubiese encantado, por ejemplo, a Joe Biden tener para poder sobrevivir a las elecciones en Estados Unidos, por decir una cosa. Pero bueno, espectacular. Cuando ya se empezaron a dar cuenta que la inflación la iba a poder controlar, que lo que estaba generando a través de dejar de imprimir en el Banco Central, dejar de endeudarse, de sobreendeudarse y dejar de utilizar el fisco para ciertos proyectos que no deberían existir, cuando se dieron cuenta que sí iban a lograr controlar todo el tema de la inflación, ¿qué dijeron? Ah, bueno, es que la pobreza está aumentando. Y es verdad, durante los primeros meses de Javier Milei la pobreza aumentó, no aumentó significativamente para estándares latinoamericanos y para estándares del primer mundo, pero la pobreza aumentó. ¿Por qué aumentó la pobreza? Porque después de 50, 60 años de asistencialismo estatal, en el momento en que tú frenas ese asistencialismo estatal de nuevo para frenar la inflación, pero también por un dogma libertario de que el asistencialismo estatal te genera pobreza, pero si tú dependes de eso, en el corto plazo vas a generar un poco más de pobreza. Y Claro. eso es cierto. Eso es cierto. Y esa es una de las razones por las que Milei decía lo que tú recordabas hace poco, que el primer año y los primeros 2 años iban a ser difíciles. ¿Por qué? Porque si tú dependes del Estado para subsistir, porque te generaron esa dependencia y te cortan esa dependencia, es normal que a corto plazo tú generes pobreza. Pero ¿sabes qué pasa, Emanuel? Sí. Que la pobreza está hoy igual o por debajo prácticamente igual, digamos, empate técnico, a como la agarró Milei. El mayor riesgo que tenía el proyecto económico de Milei es que este proyecto económico de choques generara una pobreza sostenida, en la cual no hubiese respuesta de parte de los ciudadanos argentinos que dependían del Estado en tratar de no depender del Estado. Ese era el mayor riesgo que tenía la política de Milei y no sucedió. La pobreza está exactamente en los mismos niveles que las dejó el kirchnerismo La gente y, está y, trabajando. con tendencia a reducirse, con tendencia a la baja. Y todavía no han empezado el proyecto 2025, del cual hablaremos ahorita en unos minutos, y que va a ayudar a muchos de esos argentinos a salir de la pobreza. Pero además, la izquierda, por supuesto, y ahorita voy a responder justo lo que decías del tema del crecimiento, cuando vieron que no iba a haber hiperinflación, cuando vieron que el tema de la pobreza se iba a eliminar en el mismo primer año de Milei y no iban a poder atacar a Milei con el tema de la pobreza, dijeron, bueno, ¿qué estadística nos queda? El crecimiento económico. Mira, el crecimiento económico está bajando. Claro que está bajando. Parte del crecimiento económico es el gasto del Estado. Si yo reduzco el gasto del Estado, en corto plazo el crecimiento económico va a seguir a la baja. Total. Y le dieron, Emanuel, durante hasta hace poco incluso lo seguían diciendo, no, que el crecimiento económico, que Argentina está decreciendo, que Argentina se está volviendo más chiquita, que la gente la está pasando mal, que no sirve de nada todas las políticas de Milei macro si la gente se come un cable y la economía no crece. Que Bueno, ojo, JP Morgan es sacó, verdad, pero ahora pero es eso que no es está verdad. cambiando. Pero es que no es verdad, Emanuel. ¿Sabes por qué no es verdad? Porque hay una falta de entendimiento de qué es lo que busca el objetivo de Milei. Bueno, una falta de entendimiento no. Hay una malicia para tratar de tergiversar lo que busca el proyecto de Milei. El proyecto de Milei busca precisamente generar crecimiento económico.
crecimiento económico no se genera de hoy para mañana, y el crecimiento económico sostenible, cuando tienes décadas de asistencialismo estatal, de burocracia, de regulaciones, de subsidios, etcétera, no sucede de la noche a la mañana. Pero en Argentina está sucediendo de la noche a la mañana, porque JP Morgan dijo que el ritmo de crecimiento del tercer trimestre, o sea, julio, agosto, septiembre, del tercer trimestre de la Argentina fue de 8.5% anual. Eso no significa que Argentina creció 8.5 en 3 meses. Eso significa que manteniendo ese ritmo durante un año, crecería 8.5%. ¿Qué significa esto? Si ustedes le preguntan a cualquier economista serio cuánto es el crecimiento mínimo necesario para que un país subdesarrollado salga de la pobreza y genere educación, genere economía, bienestar, etcétera, desarrollo en su país, cualquier economista serio te diría entre 5 y 8%. O sea, Argentina está en vías de desarrollarse gracias a la política de Javier Milei, y lo hizo de la noche a la mañana. En un año ya tiene ese ritmo de crecimiento y todavía no ha aplicado la mitad de su programa. Sí, lo que yo decía es que es lógico que cierta parte de la población argentina esté pasando mal, justamente por dejar de depender de, bueno, estar en el proceso de dejar de depender del Estado, en el proceso de que hubo cierta recesión durante varios meses, producto lógico por lo que tú comentabas sobre que dejar de, bueno, parar las obras públicas. El tema de aquí no hay plata, vamos a parar las obras públicas, evidentemente golpeó la economía, evidentemente hizo que los argentinos lo pasaran mal. ¿Qué sucedió hace poquito, Diego? Y esto que se comenta poco. Milei heredó una economía que está mal planificada desde el Estado, justamente. Milei está buscando que deje de estar mal planificada y que de hecho la economía empiece a regularse sola, que es nuestro ideal, ¿no? Sería lo ideal dentro de un futuro. ¿Qué pasa? En Argentina, por ejemplo, es muy curioso. Una computadora, un iPhone, una cámara, una pelota de fútbol, unos calzados, una ropa de cualquier tienda, cuesta entre 3 y 4 veces más que en cualquier otro país. Puede ser ¿Por qué, Paraguay, Manuel? Uruguay, puede ser España, por los aranceles, unos aranceles altísimos, absolutamente locos. Justamente, ahora Milei va a sacar los aranceles, va a sacar estos impuestos de importación tan altos y vas a ver cómo la economía va a sufrir, o mejor dicho, se va a beneficiar y va a tener un efecto rebote. Me quedé impresionado, yo vivo en Paraguay, para los que no saben, migré hace mucho tiempo para acá, que es que los argentinos cuando llegaron a Paraguay empezaron a comprar como locos teléfonos, computadoras, calzados, ropa, incluso se llevaban kilos de café, porque todos estos productos importados allá son carísimos. En detrimento, los productos nacionales son muy, muy económicos. Pero claro, la mayoría de los productos son importados. Argentina no es un país que esté produciendo ahora mismo sus propios alimentos, más allá de algún sector carnívoro, que bueno, que después obviamente esto mucho se exporta y no todo queda para lo nacional. Eso también pasa mucho también en Uruguay y Paraguay. Pero bueno, más allá de eso, hay un problema grave, ¿no? Con el tema de los aranceles y Milei lo va a resolver. Entonces, claro, cuando a mí me da mucha risa que mucha gente de izquierda, muchos medios han dicho, miren la locura de los precios de Sara, como si eso fuera algo nuevo, ¿no? Como si eso fuera de ahora en el gobierno de Milei, como si eso no pasaba antes, como si esos impuestos empezaban ahora. Esta locura empezó ahora. No, señor, esto tiene muchísimo tiempo y por eso los argentinos todos los años viajan a Ciudad del Este, en la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina, a comprar tecnología, porque es que estos impuestos, estos aranceles son una locura y les afectan muchísimo. Solamente ahí para aclarar algunos puntos, ¿no? Oye, a mí me da risa, Manuel, porque es que no, los medios de izquierda controlados, los medios controlados por la izquierda, no aprenden de sus errores en Argentina. No No. aprenden de sus errores porque han tratado de crear narrativas negativas con lo que ven en la foto inmediata. Uh-huh. Es que todavía existe inflación, es que todavía hay pobreza, es que el crecimiento económico está estancado. Ven la fotico del momento negativa y tratan de generar una narrativa a lo largo del tiempo con esa fotico negativa. Y el problema de generar una narrativa a lo largo del tiempo es que las políticas de Milei generar efecto, ha desmontado todas y cada una de esas narrativas negativas que han tratado de crear desde los medios argentinos y desde los medios internacionales controlados por la izquierda. Entonces, ¿cuál es la nueva tendencia? Pues eso, mostrar los precios de las tiendas Total. y decir que las políticas de Argentina generaron esos precios.
en unos Ahora, meses, ahora, Emanuel. ahora el clásico, el videito siempre, ¿no? Vas a ver a los medios, entrevistando gente en la calle y buscar un jubilado. ¿Cómo te está yendo ahora? No, y me va mal, como si también fuera de ahora, como si fuera un problema de mi ley, como si fuera con Massa, con Fernández. Claro, Eso no va a pero pasar. cada vez salen más videos de gente que les dice, no, me va mejor. Cada vez Sí, salen más personas que dicen, no, me va mejor. El otro día un famoso financiero economista, Kachanovsky, estaba diciendo, oye, me monté en un taxi y le pregunté al taxi, oye, ¿cómo está la vida? Y el taxista le responde, no, la vida está dura. Hace un año estaba dura y este año sigue estando dura. Está difícil. La diferencia es que hace un año estaba dura y pensamos que nos iba a ir peor. Hoy está dura y creemos que nos va a ir mejor. claro. El gran éxito de la política de Milei es precisamente que la gente que más sufre los desbarates económicos que genera la izquierda están empezando a ver la luz al final del túnel. Y la luz al final del túnel significa desarrollo, crecimiento y bienestar para todos los argentinos y para todos aquellos que tengamos la fortuna de vivir en países donde repliquen las ideas de Javier Milei. Ojalá fuéramos todos. Pero en lo Ahí que hablando decías de del tema de futuro. los aranceles, Ah, bueno, termina y luego vamos a... justo, es que justo, hablando del tema de los aranceles, moviéndonos hacia lo que va a pasar, lo más importante para los aranceles argentinos y para los aranceles en el cono sur es cuál se termina siendo la posición del Mercosur. Y eso es una de las grandes propuestas y de las grandes batallas que está librando Milei, que por cierto este año va a ser presidente del bloque económico Mercosur. Entonces, Manuel, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las propuestas que está generando Milei este año? Uno es que el Mercosur como bloque empieza a tener, a dejar, ¿no?, esta tasa, esta política de aranceles comunes, que es un reto difícil, obviamente, porque, por ejemplo, Paraguay tiene una economía que protege mucho, ¿no?, a la industria nacional. Entiendo que Argentina también durante toda su historia, entonces, bueno, ahora eso puede cambiar, pero igual tiene que haber negociaciones con los demás países del Mercosur. Hablábamos, ¿no?, del proyecto futuro. Hay algo interesante que me habías comentado, Diego, que es que Milei está proponiendo una serie de beneficios fiscales, unas exenciones a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en Argentina, ¿puede ser? Sí, ya te voy a decir con total certeza, son 200 millones, las inversiones de más de 200 millones de dólares americanos van a tener incentivos fiscales. ¿Qué significan incentivos fiscales? Probablemente menor tasa de impuestos, etcétera. Pero es que lo interesante no es eso, porque dirán, bueno, pero es que entonces la recaudación, el típico pensamiento estatista sería, es que se me va a caer la recaudación, es que no voy a tener para los planes, es que el Estado va a tener que endeudarse porque le estamos dando incentivos. Cualquier persona que te diga eso no tiene ni idea de cuál es el planteamiento, porque el planteamiento es, si vienen más, por más que les cobre menos individualmente, voy a Exacto. poder mantener la recaudación. Y además, esto tratando de hablar en el lenguaje de los estatistas, porque a Milei no le interesa mantener la recaudación porque quiere reducir el tamaño del Estado. Ya hablaremos de eso sobre lo que dijo. Pero es que lo que él dijo en su discurso de hace unos días, que fue su discurso de haber tomado presidencia hace un año, es que los sectores claves que va a tratar de generar incentivos son infraestructura, minería, siderúrgica, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas. Sí. Por supuesto, todas industrias en donde una inversión de 200 millones de dólares, que es bastante dinero, es común. Y no solo es común, sino que es hasta atractivo. ¿Por qué digo que es atractivo? Porque ya tiene solicitud. El gobierno argentino ya tiene solicitudes por más de 11.800 millones de dólares en inversión. Claro. 11.800 millones de dólares que no hubiesen entrado a la Argentina y que además están entrando no para generar un beneficio financiero inmediato, no para tratar de especular con cualquier tipo de artimaña monetaria que pudieran hacer, no. Son 11.800 millones de dólares que están entrando en Argentina para crear infraestructura, para crear industria, para crear puestos de trabajo, para crear bienestar para los argentinos. Esta inversión, por supuesto, no se va a ver de la noche a la mañana. Además, inversiones en estas industrias son inversiones que toman tiempo en generar
justamente todos los puestos de trabajo que tienen que generar. Pero ya comenzando con la construcción de algunas de estas plantas, de algunos de estos desarrollos, de lo que sea que estas personas vayan a tratar de hacer en Argentina, ya solo con eso va a haber un crecimiento importante de los dólares que le van a permitir justamente levantar el cepo que tanto han criticado que no ha levantado, y es otra de las cosas que dijo en su discurso. Ya hay un plan para levantar el cepo para el 2025. Y si los números que yo hago por mi cuenta, que no se los tomen en serio, pero si los números que yo hago por mi cuenta son correctos, para la primera mitad del año 2025, el cepo en Argentina lo van a levantar. Ese es además es lo que se está manejando, creo que públicamente incluso, bueno, no públicamente, pero es lo que se está medio sugiriendo, ¿no? Aparte, Diego, todas estas industrias generarían empleos de calidad. No estamos hablando de empleos en un supermercado, de un restaurante, que bueno, que no es que sean malos empleos, pero un empleo en una industria petrolera, en la industria tecnológica, en la industria automotriz, siempre genera mayores réditos para el empleado, porque son empleos mejores pagados, o mejor pago, de empresas que posiblemente te vayan a ofrecer salarios y beneficios mucho más altos. Entonces, claro, Argentina está frenada con esto. Nadie, ninguna empresa respetable de las grandes a nivel mundial quería comerciar en Argentina, quería ir a Argentina. Milei, y esto es muy gracioso porque también se criticaba mucho, los primeros meses de Milei en el gobierno se la pasó viajando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Milei? El país está prendido, tienes un problema en el Senado, no te pasan la ley, que tú haces viajando. Justamente íbamos mucho a Silicon Valley, y una de las razones que una de las acciones que quiere tomar Milei es que Argentina se convierta en una suerte de hub tecnológico, de inteligencia artificial, de tecnología. Le está ofreciendo lugares donde existe para sacar litio a las empresas. Está negociando, está intentando generar relaciones, y eso es destacable porque Argentina necesita estas inversiones. El argentino necesita estas inversiones y no se va a lograr de la noche a la mañana. Lleva tiempo, no solamente lleva tiempo en cuanto a la negociación, en cuanto a planificación, sino generar la confianza para que estas empresas vayan a Argentina. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que Milei está emanando confianza. Argentina está por primera vez en mucho tiempo generando confianza en los mercados, y yo creo que por allí pasa la clave de la recuperación de Argentina. Hay gente que dice, bueno, pero Moss no está poniendo la plata, Moss no pone la plata, Bull no pone la plata. Bueno, pero es que no es solamente eso. Esto lleva tiempo, es complicado, no es tan fácil. Oh, y no que lleva tiempo y es complicado, además que vienes no solamente de cuántos años de kirchnerismo, vienes de 60 años de estatismo, vienes de un intento fallido de una derecha tibia como la de Macri de tratar de liberalizar un poco la economía y no hacerlo. Vienes de tantas cosas y además eres argentina. Argentina en las noticias fuera de Latinoamérica era Argentina está superando el récord de inflación. Más nada, esa era la única noticia política y económica. Deportiva tenía muchas otras noticias, pero políticamente y económicamente la gente conocía a Argentina como el país de la hiperinflación. Claro. Absolutamente más nada se conocía a Argentina afuera. Entonces, y hay que ser honestos, tú y yo éramos uno de los que decíamos, wow, quizás está viajando mucho, a lo mejor se le puede descontrolar algo. Se nota que nosotros estamos grabando un podcast y ellos están liderando. Ya están gobernando el país. Gobernando el mayor giro de 180 grados que yo recuerde en los últimos 50 años, incluyendo el giros después de la caída del muro de Berlín. Pocos países han generado este giro. Y este giro hacia lo positivo, hacia el crecimiento, se mantiene. Porque justamente lo que tú dices, el trabajo que ha hecho Milei no se ve de un día para otro, sino que se vaya poco a poco generando los resultados. Y justamente uno de los resultados que espera el gobierno de la Argentina generar en el 2025 es un clima más favorable a la inversión. ¿Cómo? Quitando regulaciones que no tienen ningún tipo de sentido y generando tratados de libre comercio. Y sí, vuelven los tratados de libre comercio y empiezan a temblar todos los zurdos estatistas de la CEPAL que piensan que un tratado de libre comercio les va a quitar todo el esfuerzo que han hecho en mantener todos estos aranceles. Milei está tratando de quitar los aranceles en Mercosur, Milei está tratando de quitar los aranceles únicos de la Argentina y Milei está tratando de generar tratados de libre comercio. ¿Y por qué empieza con Estados Unidos? Pues por dos razones. Políticamente,
no voy a llamarlo amistad, pero el entendimiento que hay entre la administración entrante de Trump y el gobierno de Milei es bastante cercano, sobre todo con las personas que van a estar a cargo de justamente el proyecto de desregulación de Estados Unidos, Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Y además, porque económicamente en los dos países que te pueden generar un cambio drástico de inversión en este momento son China y Estados Unidos. China te genera un cambio drástico de inversión a través de un control absoluto de tu economía y una dependencia absoluta de tu economía. Quizás Estados Unidos te genera un sistema un poco más dinámico que te permita generar inversión a lo largo de todos los años. Entonces, ese tratado de libre comercio, si lo logra en el 2025, va a ser un tema muy importante, muy importante para la movida argentina. Entonces, las tres cosas en economía que hay que mantener o sea, que hay que ponerle, observar durante 2025 son, por supuesto, el cepo, primero y principal el cepo, qué tipo de acuerdo se genere con el tema de la deuda, ya sea con privados o con el Fondo Monetario Internacional, y qué tipo de logros pueda generar Javier Milei en desregular la economía, ya sea quitando aranceles, ya sea con tratados de libre comercio, o ya sea quitando toda la burocracia del Estado, desmantelando toda la burocracia del Estado que no permite que la economía argentina sea dinámica. Fíjate, algo muy interesante, lo que es muy impresionante en cuanto a comparativa, lo que se hablaba de Argentina durante la época de Cristina Fernández de Kirchner, durante la época de Alberto Fernández, durante ese mini gestión presidente de facto que tuvo el mismo Sergio Massa en la época absurda de campaña electoral que tuvo con Javier Milei, y lo que se habla ahora. Ahora hablamos de levantamiento de cepo, inversiones, hablamos de regularización, hablamos de tratados de libre comercio con Estados Unidos, hablamos incluso de reactores nucleares, porque ahora hay un proyecto nuclear impulsado por Javier Milei en Argentina. Es increíble porque es realmente una conversación de primer mundo eso. Los reactores nucleares, el tema energético, yo no sé mucho, no soy experto, pero que se esté hablando de eso en Argentina, a mí me genera bastante impresión, me genera bastante entusiasmo también, ¿no? Que pueda haber un país pionero en Latinoamérica, sobre todo estando tan cerca, ¿no? Que seguramente algo se beneficia Paraguay o incluso los países sudamericanos cercanos a Argentina de este tipo de cosas. Estamos hablando de un país que pinta para proyectos serios, ¿no? Creo que esa es la palabra, pinta para algo serio. Sí, la verdad es que lo interesante de Argentina es ver cómo pelean la narrativa de la izquierda con la narrativa libertaria de Milei. ¿En qué sentido? En que toda la narrativa de la izquierda, toda la parte social, que no lo tocamos y quedará para un siguiente tema, la parte económica, por supuesto, la parte ambientalista, todas las narrativas de la izquierda latinoamericana y mundial están teniendo su ogro, su monstruo, su mayor rival en Javier Milei. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionabas es otra demostración de que la derecha, sobre todo los libertarios, perdón, Manuel, generan desarrollo y la izquierda solamente se queja en los papeles. La mejor energía que se puede construir, si uno tiene preocupación sobre las emisiones de carbono y sobre el calentamiento global, es la energía nuclear. Es la energía nuclear, es la energía, después de la energía hidráulica, que depende 100% de un tema geográfico, la energía nuclear es la energía más verde que se puede generar de cara a continuamente tener electricidad, generación de electricidad. Porque por supuesto me hablarán de paneles solares, pero los paneles solares no son lo suficientemente eficientes. Me hablarán de energía eólica. La energía eólica primero contamina un montón para construir las turbinas y para construir las hélices, los molinos de viento, pero además no solo contamina un montón, sino que no termina generando suficiente energía continuada. Entonces los países, tenemos el país perfecto para compararlo, los países como Alemania, que cierran plantas nucleares, terminan abriendo nuevamente plantas de carbón, porque son las plantas que pueden construir más rápidamente y son lo más nocivo para el medio ambiente si uno le interesa el tema de el dióxido de carbono y el calentamiento global. Entonces,
al final Argentina está terminando de ser un faro de luz a pesar de tantos años de oscuridad, de cómo hacer las cosas bien en economía, en energía, en tema social e incluso en la batalla cultural. Porque, y otro de los temas, y seguramente lo hablaremos mucho, una de las cosas que ha hecho Javier Milei es enfrentarse directamente. Ha ido a Davos a decirle a la gente de Davos que todo lo que estaban diciendo estaba mal. Imagínate un presidente que hace tiempo que se pare enfrente de todos los grandes empresarios del mundo y les diga, es que lo que ustedes están proponiendo es un error, genera pobreza, genera subdesarrollo, y aquí lo que hay es que generar capitalismo, libre mercado, comercio, para poder generar bienestar a las personas. En Davos, en el sitio donde más apoyo se le da a los sistemas regulatorios, ¿no?, de los estados y de los supraestados. Fue el G20 y después de firmar las declaraciones del G20, sacó su declaración propia del gobierno argentino diciendo, nosotros nos desmarcamos de muchas cosas. Por ejemplo, no creemos en la censura en las redes, algo que el G20 estaba proponiendo. No creemos en que el Estado sea la fuente del bienestar para los ciudadanos, algo que el G20 estaba proponiendo. No creemos en tratados de generar aranceles y regulaciones. Creemos en tratados de libre comercio. Todo lo contrario a lo que se estaba firmando en el G20. Entonces, el fenómeno Milei creo que nació para hacerle contraposición, para ir en contra de todas estas narrativas que durante años habíamos tenido. Es realmente el gobierno más anti-mainstream que hemos tenido en los últimos 30, 40 años, sin lugar a dudas. Sería interesante ver cómo avanza todo esto, Diego, ver qué pasa en 2025, ver cómo Estados Unidos le presta más atención a Latinoamérica, incluyendo Argentina, Venezuela, por cierto, polémica diplomática entre Argentina y Venezuela reciente, dos argentinos secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Quizás en algún momento nos toca hablar de esto. Vamos a ver cómo avanza esta noticia, cómo se desarrolla este conflicto diplomático, ver si, para mí, a priori, un error del régimen de Maduro meterse en otro conflicto diplomático, en otra tensión diplomática, y veremos cómo sigue avanzando todo esto, ¿no? Y ver también cómo avanza la administración de Javier Milei y todo su proyecto para hacer a la Argentina grande de nuevo. Sí. A ver cómo desarrolla sus proyectos de regulación, cómo logra eliminar todos estos chiringuitos y toda esta burocracia que se ha generado a lo largo de los años en Argentina. Y tocará sobre todo, ver cómo podemos imitar a Javier Milei fuera de la Argentina. Porque la gran duda que a mí me genera, la gran duda no, la gran esperanza que a mí me genera el gobierno de Javier Milei es que hace 5 años se decía que era imposible que ese gobierno existiera. Hace 5 años se decía que Javier Milei nunca llegaría a la presidencia, y además se decía que incluso si llegara a la presidencia no podría ejecutar su proyecto porque no sería lo suficientemente popular. Y además se decía que incluso si trataba de imponer su proyecto, se le iba a caer el país. Javier Milei está logrando mantener la presidencia con una alta popularidad, con su proyecto intacto de cara a 2025 y con una posibilidad de expandir aún más su proyecto. Y además está probablemente posicionando su partido como el partido más importante de las siguientes comicios regionales. Entonces, si eso se pudo en Argentina, donde hace 5 años nos decían que era imposible, ¿qué podemos hacer en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo? Ojalá salgan muchos Mileis y ojalá salgan muchos Las Libertades Avanzan, muchos Caputo, y generen el bienestar que se está generando en Argentina, y que Argentina sea la guía para que nuestros países en Latinoamérica sepan cómo desarrollar una economía sostenible y libre. Totalmente, Diego. Llegamos a la parte final del programa. Le pedimos disculpas a nuestros oyentes fieles, y mejor dicho, seguidores fieles que no, estaban esperando el programa el viernes, lo sabemos. No llegó el sábado, sí, lo sabemos, pero llegó el domingo. Tuvimos algunos problemitas, un poquito de problemas técnicos y logísticos. Sí, la verdad es que... Pero llegó el programa, llegó. Seguimos viviendo en Latinoamérica, entonces dependemos a veces de
algunas situaciones que escapan de nuestras manos, ¿no, Emanuel? Pero bueno, aquí Sí, tienen el sí. programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hoy. Gracias, por favor, si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse en el canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y sobre todo comentarnos qué les ha parecido a ustedes este primer año de Milei, qué les parece a ustedes las propuestas para 2025 y cómo podemos nosotros imitarlas. Esperamos sus comentarios y muchas gracias a todos por seguir viendo Anti-Mainstream. Hasta luego, Diego. Un abrazo. Cuídate, Manuel.